Kursk, Unión Soviética, el 5 de julio de 1943. Son las 3:30 de la madrugada. A lo largo de 200 kilómetros de frente rodeando un saliente soviético que penetra profundamente en las líneas alemanas, casi 1 millón de soldados alemanes esperan la señal para atacar. Tienen 3.000 tanques, incluyendo los nuevos Tigers y Panthers, los tanques más poderosos del mundo. Tienen 10.000 piezas de artillería. Tienen 2.000 aviones. Es la concentración de poder blindado más masiva jamás reunida para una ofensiva. El objetivo: cortar el saliente de Kursk, cercar y destruir 5 ejércitos soviéticos, capturar 500.000 de prisioneros, recuperar la iniciativa estratégica perdida en Stalingrado, demostrar que la Wehrmacht todavía puede ganar. Hitler ha apostado todo a esta ofensiva llamada Operación Ciudadela. Ha retrasado el ataque durante meses esperando los nuevos tanques. Ha concentrado todas las reservas disponibles. Del otro lado, los soviéticos esperan. Saben que viene el ataque. La inteligencia soviética ha descubierto el plan alemán completo. Los soviéticos han construido las defensas más profundas y densas de la historia. 8 líneas defensivas consecutivas, extendiéndose 300 kilómetros hacia el interior. 1 millón de minas plantadas, más minas que soldados, trincheras antitanque, campos minados, bunkers, cañones antitanque escondidos, reservas masivas de tanques T-34 esperando para contraatacar. El mariscal Zhukov ha convencido a Stalin dejar que los alemanes ataquen primero, sangrarlos contra las defensas, luego lanzar contraofensiva masiva cuando estén exhaustos. A las 4:30 de la madrugada, la artillería alemana abre fuego. La mayor batalla de tanques de la historia está comenzando. Durante los siguientes 18 días, 3.000 tanques alemanes y 3.000 tanques soviéticos chocarán en combates épicos. 6.000 tanques totales. Prokhorovka verá 800 tanques luchando simultáneamente en área de pocos kilómetros cuadrados. La batalla de tanques más densa jamás librada. Los alemanes avanzarán 40 kilómetros en algunos sectores, pero no lograrán la brecha. Las defensas soviéticas absorberán el ataque. Los tanques alemanes quedarán atascados en campos minados, destruidos por cañones antitanque escondidos, superados en número por reservas soviéticas interminables. Para el 13 de julio, Hitler cancelará la ofensiva. Los soviéticos lanzarán contraofensiva masiva. Los alemanes retrocederán. Kursk será la última ofensiva estratégica alemana en el frente oriental. Después de Kursk, Alemania estará permanentemente a la defensiva, retrocediendo hacia Berlín. Las bajas: 500.000 alemanes, 800.000 soviéticos, 1.500 tanques alemanes destruidos, 6.000 tanques soviéticos. Pero Alemania no puede reemplazar sus pérdidas. La Unión Soviética puede. Kursk es el punto donde la superioridad numérica soviética se vuelve irreversible. Esta es la historia completa de Kursk. ¿Por qué Hitler atacó? ¿Cómo los soviéticos prepararon la defensa perfecta? ¿Qué ocurrió en Prokhorovka? ¿Por qué los alemanes fallaron? ¿Y cómo Kursk garantizó la victoria soviética eventual? Porque Kursk no fue solo una batalla. Fue el momento donde el Reich perdió la guerra de tanques que había iniciado. They like. Antes de entender Kursk, debemos entender la situación estratégica de julio de 1943. Después de la catástrofe de Stalingrado en febrero, donde el sexto ejército alemán fue destruido, los soviéticos lanzaron ofensivas masivas de invierno liberando vastas áreas de Ucrania y Rusia occidental. Para marzo, la línea del frente había avanzado cientos de kilómetros hacia el oeste. Pero las líneas de suministro soviéticas se alargaron, las tropas se agotaron y el deshielo de primavera, Rasputitsa, transformó las carreteras en ríos de barro deteniendo el avance. El mariscal von Manstein lanzó contraofensiva brillante en marzo, recapturando Kharkov y estabilizando las líneas. Para abril, el frente se había estabilizado creando un saliente masivo alrededor de la ciudad de Kursk, una proyección soviética de 200 kilómetros de ancho
y 150 kilómetros de profundidad, penetrando las líneas alemanas. Los alemanes rodeaban el saliente por el norte y el sur. Era tentadora oportunidad. Atacar simultáneamente desde norte y sur, encontrarse detrás del saliente, cercar 5 ejércitos soviéticos, destruirlos, acortar las líneas alemanas en 300 kilómetros, liberando divisiones para otras operaciones. Hitler ordenó la planificación de la Operación Ciudadela en abril. La fecha de ataque fue debatida extensamente. Los generales querían atacar en mayo mientras las defensas soviéticas estaban incompletas. El barro se había secado, pero antes de que los soviéticos trajeran reservas masivas. Hitler insistió en retrasar hasta junio-julio para recibir los nuevos tanques Tiger I y Panther. El Tiger I era el tanque más poderoso en servicio. 88 milímetros de blindaje frontal, invulnerable a la mayoría de cañones antitanque, cañón de 88 milímetros que penetraba cualquier tanque soviético a 2 kilómetros. El Panther era respuesta alemana al T-34 soviético. Blindaje inclinado, cañón de 75 milímetros de alta velocidad, excelente movilidad. Hitler creía que estos tanques darían ventaja decisiva, pero el retraso fue fatal. Dio a los soviéticos meses para fortificar Kursk hasta volverlo impenetrable. Comparte ya. La inteligencia soviética descubrió el plan alemán completamente. La red de espías Lucy en Suiza, agentes dentro del alto mando alemán, reconocimiento aéreo, interrogatorios de prisioneros, interceptaciones de radio, todo reveló que los alemanes atacarían Kursk en julio. Zhukov y el Estado Mayor soviético debatieron la respuesta. Algunos generales querían atacar primero preventivamente. Zhukov argumentó la estrategia opuesta. Defensa activa. Dejar que los alemanes ataquen primero, sangrarlos contra defensas preparadas meticulosamente, destruir sus tanques en campos minados y bajo fuego antitanque, agotar sus reservas, luego lanzar contraofensiva masiva con reservas frescas soviéticas cuando los alemanes estuvieran exhaustos y sobreextendidos. Stalin, recordando las ofensivas costosas de 1941 y 42, aceptó el plan de Zhukov. Los soviéticos construyeron las defensas más elaboradas de la guerra. 8 líneas defensivas consecutivas. La primera a pocos kilómetros detrás de la línea del frente. Las siguientes espaciadas cada 20 a 40 kilómetros, extendiéndose 300 kilómetros hacia el interior del saliente. Cada línea consistía en trincheras, búnkers de hormigón, nidos de ametralladoras, cañones antitanque escondidos en posiciones camufladas, artillería, tanques T-34 enterrados como casamatas estáticas. Entre las líneas, campos minados masivos. Los soviéticos plantaron 1 millón de minas antitanque y medio millón de minas antipersonal, más minas que soldados, trincheras antitanque, zanjas profundas que los tanques no podían cruzar, alambres de púas, obstáculos. Cada pueblo y bosque fue transformado en fortaleza. 2 millones de civiles trabajaron cavando trincheras y búnkers durante meses. Los soviéticos concentraron 1.300.000 soldados en el saliente de Kursk, 3.400 tanques, mayoría T-34, 20.000 piezas de artillería, 2.700 aviones. Pero la mayoría de los tanques y tropas fueron mantenidos en reserva detrás de las líneas defensivas, listos para contraatacar. El plan: dejar que los alemanes se desangren avanzando, luego aplastarlos con superioridad numérica cuando estuvieran debilitados. Los alemanes concentraron 900.000 soldados, 2.700 tanques, incluyendo 200 Tigers y 200 Panthers, 10.000 piezas de artillería, 2.000 aviones. El ataque vendría en 2 puntas. El 9º ejército del mariscal Model atacaría desde el norte hacia el sur. El 4º ejército Panzer del general Hoth atacaría desde el sur hacia el norte, encontrándose en Kursk, encerrando las fuerzas soviéticas. Los alemanes confiaban en superioridad cualitativa. Los Tigers y Panthers eran superiores individualmente a los T-34 soviéticos, pero los soviéticos tenían ventaja cuantitativa.
Más tanques, más cañones, más soldados y la ventaja del defensor preparado. Suscríbete. El 5 de julio a las 4:30 de la madrugada, la artillería alemana abrió fuego masivo. Pero los soviéticos anticiparon esto y lanzaron su propio bombardeo artillero 20 minutos antes, basándose en inteligencia exacta de las posiciones de salto alemanas. El efecto fue limitado, pero causó bajas y desorganización inicial. A las 5:30, la infantería alemana y los tanques atacaron simultáneamente en los sectores norte y sur. En el sector norte, el 9º Ejército de Model atacó con 460.000 soldados y 900 tanques. Enfrentó defensas soviéticas masivas del frente central comandado por Rokossovski. Los alemanes avanzaron lentamente contra resistencia feroz. Los campos minados destruyeron docenas de tanques en las primeras horas. Los cañones antitanques soviéticos emboscaban tanques alemanes desde posiciones camufladas. Aparecían, disparaban, desaparecían antes de que los alemanes pudieran responder. Los Tigers eran efectivos destruyendo T-34 a larga distancia, pero eran lentos. Consumían combustible masivamente, se averiaban frecuentemente. Los Panthers nuevos tenían problemas mecánicos peores. Transmisiones fallaban, motores se incendiaban. Para el 7 de julio, Model había avanzado solo 12 kilómetros pagando con 200 tanques destruidos. Las defensas soviéticas estaban absorbiendo el ataque. Model continuó atacando hasta el 10 de julio, pero solo avanzó 20 kilómetros máximo antes de quedar detenido completamente. Los soviéticos lanzaron contraataques constantes. Los alemanes estaban agotados, sin reservas. El ataque norte había fracasado. En el sector sur, el 4º Ejército Panzer de Hoth atacó con 350.000 soldados y 1.200 tanques, incluyendo las mejores divisiones Panzer SS, Leibstandarte, Das Reich, Totenkopf. Enfrentó defensas soviéticas del frente de Voronezh, comandado por Batutin. El ataque sur tuvo más éxito inicialmente. Los alemanes penetraron 35 kilómetros en 5 días. Atravesaron 2 líneas defensivas soviéticas. Se acercaron a la aldea de Prokhorovka, donde las reservas blindadas soviéticas masivas esperaban. Dol Lake ahora. Prokhorovka, el 12 de julio, fue la batalla de tanques más grande y densa de la historia. El 5º Ejército de Tanques de Guardia soviético bajo el general Rotmistrov, con 800 tanques T-34 y tanques pesados, fue ordenado contraatacar inmediatamente para detener el avance alemán. Rotmistrov atacó frontalmente contra 600 tanques alemanes, incluyendo 100 Tigers y Panthers, del Sekümmü, cuerpo Panzer SS. Lo que ocurrió fue caos absoluto. 800 tanques soviéticos chocaron con 600 tanques alemanes en área de pocos kilómetros cuadrados. Los T-34 soviéticos cerraron distancia rápidamente a velocidad máxima para neutralizar ventaja de alcance de los cañones alemanes. Lucharon a distancias de cientos de metros o menos donde podían penetrar el blindaje alemán. El combate fue desesperado, tanques disparándose a quemarropa, ramming, embestida, explosiones constantes, humo denso, confusión total. Los alemanes destruyeron aproximadamente 400 tanques soviéticos. Los soviéticos destruyeron aproximadamente 100 tanques alemanes. Cifras exactas disputadas. Propaganda soviética afirmó 400 tanques alemanes destruidos. Cifra exagerada. Tácticamente fue victoria alemana marginal, pero estratégicamente fue victoria soviética. Los alemanes fueron detenidos. Las reservas soviéticas adicionales llegaban constantemente. Los alemanes no podían reemplazar sus pérdidas. Para el 13 de julio, Hitler canceló la Operación Ciudadela. Las razones. Los aliados habían desembarcado en Sicilia el 10 de julio. Italia estaba en peligro. Hitler necesitaba divisiones del frente oriental para enviar al Mediterráneo. Pero la razón fundamental era que Ciudadela había fracasado. Los alemanes habían avanzado máximo 40 kilómetros en algunos sectores. No habían roto las defensas soviéticas. Habían sufrido bajas insostenibles.
50.000 muertos y heridos, 500 tanques destruidos. Y los soviéticos todavía tenían reservas masivas intactas. Continuar el ataque sería desangrar al ejército alemán sin lograr brecha. Los soviéticos inmediatamente lanzaron contraofensivas masivas. La operación Kutuzov contra el saliente de Orel al norte de Kursk comenzó el 12 de julio. La operación Rumiantsev hacia Belgorod y Kharkov en el sur comenzó el 3 de agosto. Los alemanes, exhaustos y sin reservas, retrocedieron. Orel fue liberado el 5 de agosto. Belgorod el mismo día. Kharkov el 23 de agosto. Los soviéticos avanzaron 200 kilómetros en un mes. El impulso estratégico había cambiado permanentemente. Los alemanes nunca recuperarían la iniciativa en el frente oriental. Desde Kursk hasta Berlín sería retirada continua. Comparte esto. Las bajas totales de Kursk son disputadas, pero estimaciones académicas. Bajas alemanas aproximadamente 500.000, 100.000 muertos, 400.000 heridos o enfermos, 1.500 tanques destruidos o dañados gravemente, bajas soviéticas aproximadamente 800.000, 250.000 muertos, 550.000 heridos, 6.000 tanques destruidos o dañados. Muchos fueron reparados y devueltos al servicio. Los soviéticos controlaban el campo de batalla y podían recuperar tanques dañados. La disparidad en bajas parece favorecer a Alemania, pero el contexto estratégico invertía el significado. Alemania no podía reemplazar 1.500 tanques y 100.000 veteranos muertos. La producción industrial alemana en 1943 producía 1.500 tanques mensualmente, pero estos debían cubrir frentes occidental, oriental, mediterráneo y defensas internas. La Unión Soviética producía 2.000 tanques mensualmente dedicados exclusivamente al frente oriental. La superioridad numérica soviética era insuperable. La vida del soldado en Kursk era infierno diferente según el lado. Para tripulaciones alemanas de tanques, Kursk fue pesadilla. Conducir tanques pesados a través de campos minados, sabiendo que explosión podía matarlos instantáneamente. Enfrentar cañones antitanque escondidos que aparecían sin advertencia. Luchar contra oleadas interminables de T-34 soviéticos. Ver tanques compañeros explotar, quedar sin combustible o munición, averías mecánicas constantes, especialmente Panthers. Los Tigers eran poderosos pero lentos, consumían 200 litros de combustible cada 100 kilómetros. Alcance operativo de 120 kilómetros requería reabastecimiento constante. Los Panthers nuevos eran desastrosos mecánicamente. De 200 Panthers en Kursk, 160 estaban inoperativos por averías mecánicas al tercer día. Para tripulaciones soviéticas de T-34, Kursk fue terror y determinación. Los T-34 eran inferiores a Tigers individualmente. El cañón de 76 milímetros del T-34 no penetraba el blindaje frontal del Tiger, excepto a distancias cortas, mientras el 88 milímetros del Tiger destruía T-34 a 2 kilómetros. La táctica soviética era cerrar distancia rápidamente, usar superioridad numérica, 5 T-34 atacando un Tiger desde múltiples direcciones simultáneamente, atacar flancos y retaguardia donde blindaje era más débil. La expectativa de vida de una tripulación de T-34 era baja, pero los soviéticos tenían reservas interminables de tanques y tripulaciones. La infantería soviética defendiendo las líneas sufrió horriblemente. Bombardeos artilleros alemanes masivos, ataques de Stukas con sirenas aterradoras, asaltos de infantería alemana élite con lanzallamas y granadas, tanques Tigers aplastando trincheras. Pero lucharon fanáticamente. Cada metro de terreno costaba sangre alemana. Cada búnker era fortaleza. Cada soldado sabía que retroceder significaba perder la guerra. Suscríbete ahora. Los testimonios preservan el drama. Un comandante de Tiger alemán. Mi Tiger era invencible frontalmente, pero éramos blancos enormes. Los rusos nos disparaban desde todos lados. Destruí 19 T-34 en Kursk,
Pero finalmente, un proyectil de cañón antitanque penetró nuestro flanco. El cargador murió instantáneamente. Evacuamos. Vi mi Tiger arder. Era como perder parte de mí. Recibimos Tiger de reemplazo, pero no era igual. Sabíamos que estábamos perdiendo. Teníamos mejores tanques, pero ellos tenían más, infinitamente más. Un conductor de T-34 soviético recordó Prokhorovka. Recibimos orden, atacar inmediatamente, no detenerse, cerrar distancia, destruir Tigers. Aceleramos a máxima velocidad. Proyectiles alemanes llegaban, tanques explotaban alrededor. Vi 3 T-34 adelante recibir impactos, explotar en llamas. Seguimos. Llegamos a 300 metros. Disparamos. Fallamos. Disparamos otra vez. Impacto en Tiger, pero rebotó. El Tiger giró su torreta hacia nosotros. Pensé, estamos muertos. Pero otro T-34 disparó al Tiger desde el flanco. Explotó. Continuamos. Fue caos total. Humo, explosiones, gritos por radio. Sobrevivimos. Nuestro tanque recibió 6 impactos, pero ninguno penetró completamente. La suerte y el blindaje inclinado del T-34 nos salvaron. Un artillero antitanque soviético. Teníamos cañón de 76 milímetros escondido en bosque camuflado perfectamente. Esperamos. Vi columna de Panthers avanzando. Dejamos pasar los primeros 3. Disparamos al cuarto desde el flanco a 200 metros. Penetró. Explotó. La columna se detuvo confundida. Disparamos al quinto. Otro muerto. Luego retrocedimos rápidamente antes de que nos localizaran. Esa era nuestra táctica. Emboscada, dispara, huye. Destruimos 9 tanques alemanes en Kursk. Perdimos el cañón el último día cuando un Stuka nos bombardeó. 3 de mi equipo murieron. Yo sobreviví con quemaduras. El significado estratégico de Kursk fue absoluto. Primero, fue la última ofensiva alemana en el frente oriental. Después de Kursk, Alemania estuvo permanentemente a la defensiva estratégica, retrocediendo hacia Berlín durante 21 meses. Segundo, demostró que la Wehrmacht era derrotable tácticamente. Las defensas soviéticas bien preparadas con profundidad, minas, artillería y reservas masivas podían detener incluso los mejores tanques alemanes. Tercero, invirtió la relación de fuerzas definitivamente. Antes de Kursk, Alemania todavía tenía esperanza de estabilizar el frente y negociar paz. Después de Kursk, era evidente que la superioridad numérica soviética creciente garantizaría victoria eventual soviética. Cuarto, liberó iniciativa estratégica soviética. Los soviéticos lanzarían ofensivas continuas desde Kursk hasta Berlín, liberando Ucrania. Otoño de 1943. Bielorrusia, verano de 1944. Polonia, Rumanía, Bulgaria, Hungría, Checoslovaquia, Austria, finalmente Alemania. Kursk demostró la importancia de la inteligencia. Los soviéticos, conociendo el plan alemán completamente, les permitió preparar defensas perfectas. Los alemanes lucharon ciegos mientras los soviéticos sabían cada movimiento de antemano. Kursk demostró que calidad no compensa cantidad más allá de cierto umbral. Los Tigers y Panthers eran superiores a T-34 individualmente, pero cuando los soviéticos tenían 5 T-34 por cada tanque alemán, la superioridad cualitativa era insuficiente. Kursk demostró la importancia de profundidad defensiva. 8 líneas consecutivas significaban que incluso si alemanes penetraban 3, quedaban 5 más. Los alemanes se agotaron antes de atravesar las defensas. Dale-like. El legado de Kursk perdura. Para Rusia, Kursk es victoria épica que demostró superioridad del Ejército Rojo, marcó inicio de liberación de la patria. Simboliza triunfo sobre invasores. El campo de tanques de Prokhorovka es sitio conmemorativo con museo masivo. Veteranos soviéticos de Kursk fueron honrados como héroes. La victoria de Kursk fue propaganda masiva. Los noticieros soviéticos mostraron campos llenos de tanques alemanes destruidos, prisioneros alemanes marchando. Stalin declaró:
El mito de invencibilidad alemana está muerto. Para Alemania, Kursk fue desastre estratégico que confirmó que la guerra estaba perdida. Después de Kursk, generales alemanes realistas sabían que victoria era imposible, solo posponer derrota. Algunos intentaron convencer a Hitler de negociar paz en el oeste para concentrar fuerzas en el este. Hitler rechazó. El resultado fue prolongar la guerra 20 meses más, causando millones de muertes adicionales inútiles. Kursk, en contexto militar, es estudiada como ejemplo perfecto de defensa activa. Absorber ataque enemigo en defensas preparadas, desgastarlo, contraatacar cuando esté débil. Zhukov aplicó esta estrategia perfectamente. Kursk también es estudiada como ejemplo de inteligencia decisiva. Conocer planes enemigos permite preparación perfecta. Cerremos con reflexión sobre Kursk. 6.000 tanques chocando, 1.300.000 soldados combatiendo, 1 millón de minas plantadas, 300 kilómetros de defensas fortificadas. Todo para controlar un saliente de tierra que al final fue abandonado voluntariamente por ambos bandos cuando la línea del frente se movió hacia el oeste. ¿Valió la pena? Para los soviéticos, sí, destruyó la última capacidad ofensiva alemana, abrió camino a Berlín. Para los alemanes, desastre que debería haberse evitado. Hitler debería haber permanecido a la defensiva, conservado fuerzas. Las ofensivas desesperadas solo aceleraron la derrota. Kursk enseña que defender es frecuentemente más fuerte que atacar cuando defensor tiene tiempo de preparar, inteligencia sobre ataque y recursos para crear defensas profundas. Los alemanes atacaron en el peor lugar posible contra el enemigo mejor preparado posible. Kursk enseña que perseverar con estrategia fallida causa desastre. Hitler debería haber cancelado Ciudadela antes del 5 de julio, cuando fue evidente que los soviéticos sabían del ataque y estaban preparados masivamente. Atacar de todas formas fue arrogancia fatal. Kursk enseña el costo de la guerra de tanques industrial total, 1.500 tanques alemanes y 6.000 tanques soviéticos destruidos en 18 días. La producción industrial soviética reemplazó esas pérdidas en 3 meses. La alemana necesitó un año, pero para entonces los soviéticos habían producido 12.000 tanques más. La guerra industrial es guerra de producción, y la Unión Soviética tenía más fábricas, más recursos, más obreros. Suscríbete si estas historias importan.